Gracias por el recordatorio de grabar la clase. No está activado. Voy a comenzar de nuevo. Ya chicos, como les decía, vamos a ver el práctico, mejor, no, perdón, el laboratorio número 2, que es de viscosidad, ¿ya? Y para eso, en Campus Virtual, en la pestaña de laboratorios, van a encontrar dos documentos, o mejor dicho, un documento y un enlace. El enlace lo lleva a un video en YouTube, donde está el registro de esta experiencia, donde participó una profesora con otros alumnos que grabaron esa experiencia práctica. Y además hay un PDF que es una pauta metodológica. Esa pauta, en el fondo, es un paso a paso de este laboratorio, todo lo que hay que considerar para que a ustedes les quede bien claro, ¿ya? Ese tipo de documentos, siempre que se quiera realizar experiencias de este tipo, son muy importantes. Por lo tanto, los invito a descargar esa pauta metodológica que contiene básicamente casi lo mismo que está acá en la presentación, y así la pueden ir viendo a la par. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? En primer lugar, vamos a hablar de una motivación del por qué nosotros quisiéramos ver una experiencia eh, in situ, ¿ya? O un registro de una experiencia in situ, como en este caso, de viscosidad, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de eso? Vamos a repasar también brevemente lo que es la viscosidad. Vamos a ver un ejemplo práctico, es decir, de qué forma podríamos calcularla. Y luego vamos a pasar a todo lo que es la preparación para la parte experimental, es decir, cuál va a ser el equipamiento, cuáles van a ser los materiales, y finalmente la metodología experimental, cuál es el paso a paso. ¿Ya? Bueno, la motivación principalmente es poder comprobar la teoría de viscosidad a nivel macroscópico, ¿ya? Vista en clases, pero en este caso de una manera experimental. Si bien nosotros no vamos a estar frente al banco de ensayo, pero tenemos un registro de una experiencia práctica con datos capturados que nos permite tratar de llevar esa experiencia a la distancia. El objetivo general, por supuesto, que es determinar la viscosidad de los fluidos de trabajo. Vamos a ver cuáles van a ser los fluidos de trabajo. Y específicamente poder comprender el funcionamiento del viscosímetro, que es la máquina, el equipo que nos permite calcular la viscosidad. Analizar la correlación matemática para el cálculo de viscosidad, ¿ya? Y determinar la influencia del aumento de temperatura en la viscosidad de los fluidos. Es decir, qué tanto puede aumentar la viscosidad o disminuir dependiendo de la temperatura. Por lo tanto, vamos a comenzar con un repaso. Cuando nosotros vemos sólidos interactuando, ¿ya? Sabemos que si hay movimiento entre estos, vamos a tener un coeficiente de fricción, ¿ya? Que dependiendo su valor, uno de los dos cuerpos va a tener que ejercer más o menor fuerza para poder moverse. Ahora, esa es la manera que tienen los sólidos de interactuar. ¿Ya? Fíjense acá, por ejemplo, si vemos un detalle de contacto sólido, vemos que las superficies son perfectas y que eso también genera ese roce. ¿Ya? Por eso que hay fricción. Ahora, este fenómeno también se da en los fluidos. ¿Ya? Ahora, en el fluido nosotros lo vamos a llamar viscosidad. Y en palabras simples lo podemos definir como una resistencia interna de este fluido al movimiento. Para repasar este concepto, vamos a tomar un caso en donde un fluido está entre dos placas, como las placas que ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Ahora, vemos que este fluido va a estar a una distancia, mejor dicho, las placas van a estar a una distancia L entre sí. Acá va a estar el interior del fluido. ¿Ya? Vamos a tener un perfil de velocidad lineal, ¿ya? Que define la velocidad del fluido. Y también vamos a tener ahí presente un esfuerzo cortante que actúa sobre la capa del fluido, que sería expresado como la fuerza sobre el área. ¿Ya? Tenemos acá la fuerza de una de las placas y tenemos acá el fluido. Ahora, este perfil de velocidad que vemos acá, fíjense que en esta ubicación es 0 y acá tenemos el máximo. ¿Ya? Es decir, al contacto con esta placa tenemos la velocidad máxima porque esta es la placa que se va a estar moviendo. ¿Ya? Y que va a tener una fuerza. Por lo tanto, si el fluido en esta ubicación va a tener la velocidad máxima, podríamos definir el perfil de velocidad de esta manera, en función de este eje, ¿ya? Del eje Y. Y este sería igual a I sobre L por la velocidad. Ahora, ¿por qué I sobre L? Porque si nosotros estamos parados en un I, que es equivalente a L, es decir, ubicado justo acá,
la ecuación nos queda L sobre L, es decir, se nos va las L y nos queda que la velocidad en esta ubicación sería igual a V, es decir, a la velocidad máxima que está ahí. ¿Ya? Y si nosotros, por ejemplo, estuviéramos parados acá en I igual 0, 0 sobre L, 0, 0 por V, 0. ¿Ya? Entonces ahí vemos el comportamiento de la ecuación que se plantea. Ahora, esta gradiente de velocidad, si la expresamos como una derivada en función de la posición, nos va a quedar como igual a la velocidad sobre la distancia entre las placas. ¿Ya? También tenemos un cierto ángulo que se va a formar, ¿ya? Debido a este perfil de velocidad y debido al cambio en el tiempo. Nosotros lo podemos expresar como la tangente de este ángulo, ¿ya? Aproximadamente. Eso también lo podemos expresar como, finalmente, una velocidad por un dt sobre el L, y esto finalmente sería du sobre di por dt. Esto es algo que ustedes ya vieron en clase, así que simplemente es un repaso. Ahí jugando con las ecuaciones y considerando que experimentalmente ¿ya? Tenemos estas relaciones, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que todos los fluidos que cumplan con la ecuación 6 y 7, ¿ya? Lo vamos a llamar fluidos newtonianos, ¿ya? En honor al científico que expresó esto en el año 1687. Ahora, ¿qué es lo que dicen estas expresiones? ¿Ya? Que el esfuerzo constante que experimenta el fluido va a ser equivalente, ya de forma experimental, a la variación de ese ángulo en el tiempo, o también a la variación de la velocidad del fluido en el tiempo. Perdón, la velocidad del fluido en la distancia que se muestra entre las placas. Esto finalmente nos permite llegar a una expresión donde aquí aparece el coeficiente de viscosidad o viscosidad dinámica, que es lo que nos interesa a nosotros. A partir de esto, nosotros ya comenzamos a avanzar las ecuaciones, ya relacionamos esto con la fuerza. Recordamos que el tau, la fuerza constante, es igual a la fuerza sobre área, por lo tanto, nos va a quedar que la fuerza es igual a tau por el área. Reemplazamos el tau, tenemos la viscosidad, seguimos ahí reemplazando las ecuaciones. Chicos, esto lo voy a hacer más o menos rápido para que nos concentremos en lo práctico, porque esto ya se vio. Finalmente llegamos a esta expresión de fuerza, donde acá está expresada la viscosidad. Ahora, lo importante, chicos, para que se entienda bien el laboratorio, es lo que viene ahora, porque ahora vamos a ver una expresión matemática que les va a permitir a ustedes, con los datos del laboratorio, calcular las viscosidades, ya para los diferentes ensayos. Ahora, ¿cuál es el caso que tenemos nosotros? El caso es el que se ve en la imagen, es decir, un viscosímetro visto desde planta, desde arriba. En este caso es coaxial, ¿ya? Así se llama estos viscosímetros, que está formado por dos cilindros, por uno estacionario, es decir, que está fijo, y por un cilindro que está móvil, ¿ya? Ahora, entre medio de estos dos cilindros vamos a tener fluido que va a experimentar ciertos perfiles de velocidad, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que tener acá en consideración? Que el perfil de velocidad de este caso va a ser diferente a este perfil de velocidad que tenemos acá, ¿ya? Obviamente porque la geometría de lo que rodea el fluido es diferente, ¿ya? Pero para efectos prácticos y facilitar el cálculo, lo vamos a asumir como lineal, ¿ya? Pero recordando que en estricto rigor no es lineal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros primero resolvemos este ejercicio, vemos el paso a paso de cómo calcular la viscosidad en un viscosímetro de dos cilindros concéntricos, considerando un perfil de velocidad lineal. Y luego, al hacer eso mismo con los datos del laboratorio, vamos a ver qué tan grande es el error debido a que nosotros consideramos un perfil de velocidad lineal, ¿ya? Ahora, en este caso, como les comentaba yo, tenemos un cilindro estacionario, un cilindro fijo, que está, perdón, un cilindro móvil que está girando 300 RPM, tiene un cierto radio, y una distancia entre los dos cilindros donde está el fluido, ¿ya?
Estos tienen un largo de 40 centímetros. El diámetro del cilindro exterior interior, es decir, este diámetro de acá es 12 centímetros. Y la brecha entre los dos cilindros es de 0,15 centímetros. El cilindro interior gira a 300 RPM, revoluciones por minuto, y se mide el par torsión, que resulta ser 1,8 Nm. O sea, tenemos conocido el dato del torque que está presente, o el par torsión, debido al giro de este cilindro, que está a 300 RPM girando. Y lo que vamos a hacer es calcular con todos estos datos la viscosidad del fluido. Vamos a partir, fíjense, de la expresión que ya conocemos por el respaldo teórico que vimos antes, ¿ya? Ahora, nosotros, si bien no conocemos la fuerza directa que va a experimentar el fluido dentro de este viscosímetro, pero sí conocemos el par torsión o el torque, ya que lo dan acá, que dice que es de 1,8 newton por metro. Por lo tanto, conocemos esto, conocemos el diámetro, ya, ese torque que sería, recuerden que el torque se define como fuerza por largo brazo. Si la fuerza está acá, el largo brazo sería el radio de este cilindro, ¿ya? Por lo tanto, de aquí podríamos despejar la fuerza, ya que conocemos torque y el diámetro. Ahora, de esta expresión tenemos la fuerza, que la vamos a poder conocer, el área también, la velocidad, en este caso igual la podemos conocer porque está expresado como en RPM, ahí vamos a hacer unas conversiones para llegar a eso, y la distancia entre los cilindros. Es decir, tenemos todo para calcular nuestro coeficiente de viscosidad o viscosidad dinámica. Acá simplemente reemplazamos este T en la ecuación, ya despejamos ahí el F y nos va a quedar que va a ser igual a 2T sobre D. Esto se reemplaza en esta ecuación y nos queda que el torque va a ser igual a coeficiente de viscosidad por el área, por la velocidad, por el diámetro, ya sería este diámetro del cilindro interno de lo que está girando, dividido en 2 veces la distancia entre los cilindros. El área, ¿ya? Va a ser aquí el área de contacto con el fluido. ¿Ya? El fluido va a estar en contacto con este cilindro móvil, también con el estacionario, pero nos interesa el área del cilindro móvil. Y eso simplemente sería pi por d medios por L. ¿Ya? En este caso tenemos aquí también la velocidad, que está expresada como velocidad angular por el diámetro dividido en 2. ¿Ya? Ahora, reemplazamos todo eso en la ecuación y nos va a quedar de esta manera. ¿Ya? Acá está más ordenado. Y el W, que expresa la velocidad angular, lo podemos expresar en función de la RPM, como 2pi por RPM, n punto. Y de esa manera tendríamos el torque, la constante pi, largo del cilindro, que ya lo dieron. Tendríamos las RPM, el diámetro que también lo tenemos, y el L. O sea, tenemos todo. Acá está la ecuación. Seguimos despejando aquí. Finalmente llegamos a esto, que esto es lo que nos interesa a nosotros, el coeficiente de viscosidad o viscosidad dinámica. Sería 2 veces el torque por el L, la distancia entre los cilindros, dividido en la constante pi al cuadrado por L mayúscula, que es el largo del cilindro que lo dieron en el enunciado, las RPM, por el diámetro del cilindro que se mueve, está girando, al cubo. Esa es la ecuación, chicos, que ustedes tienen que anotar, que tienen que tener a mano. Bueno, está en la pauta, para que ustedes con los datos de la experiencia de laboratorio puedan calcular la viscosidad. Aquí vemos cómo tomamos la información del enunciado, la reemplazamos acá y finalmente tenemos la viscosidad del fluido al interior del cilindro. ¿Ya? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Bueno,
Si no hay dudas, vamos a continuar. Hasta aquí nosotros ya tenemos una forma de poder sacarle provecho a los datos que se obtengan en la experiencia práctica. Es decir, tenemos la ecuación que nos permite calcular la viscosidad. Pero como ya lo aplicamos en el laboratorio anterior, uno no puede llegar y confiar 100% que los datos capturados están correctos, ¿ya? O sea, siempre hay un error asociado, hay una duda respecto a esto. Y nuevamente nos encontramos con la incertidumbre. Acá tenemos un repaso de incertidumbre que al revisar los laboratorios de Reynolds me di cuenta que a todos les quedó bien claro, ¿ya? La mayoría les fue muy bien en esa parte. Por lo tanto, repasarlo brevemente. Ustedes saben que está incertidumbre tipo A, que se le calcula a los datos obtenidos. Y tenemos tipo B, que es un dato que viene fabricado, ¿ya? En este caso, para esta experiencia no tenemos ninguna incertidumbre tipo B porque no tenemos ningún dato de incertidumbre respecto a un fabricante, ya que este banco de ensayo es muy antiguo, el que les voy a mostrar a continuación. De hecho, no se puede encontrar el modelo tampoco en internet, pero está operativo, que es lo importante. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo yo? Que apliquen las mismas fórmulas, pero al momento de llegar a la incertidumbre combinada, simplemente consideren su incertidumbre tipo B0, ¿ya? Bueno, vamos con el equipamiento y materiales, que es lo que nos interesa. Aquí está el viscosímetro. Esta es la máquina que se utilizó en la experiencia para calcular la viscosidad. Y fíjense que sigue la lógica del ejercicio, o sea, tiene dos cilindros, que acá los vemos, uno que va girando, ¿ya? Y otro que está fijo. Fíjense que el cilindro que va girando está conectado a una especie de rotor, que está conectado a una cuerda, una polea, ¿ya? Y acá hay un peso que se le conecta. Entonces, ¿cuál es la magia del cálculo de este banco? La magia del cálculo de este banco es que uno primero ingresa el fluido, ¿ya? A este equipo. eh, Ese fluido va a estar a una cierta temperatura que uno tiene que registrar, ¿ya? Y el peso que va a estar acá va a ejercer una fuerza que va a hacer girar o rotar el cilindro interior. O sea, ahí está el origen de las RPM del cilindro interior, ya que lo vimos en el ejercicio. Por lo tanto, ese giro, ¿ya? Que nosotros vamos a observar ahí, hay que calcularlo de alguna manera para obtener experimentalmente las RPM. Ahí vamos a ver cómo se va a hacer eso en el video, ¿ya? ¿Qué fluido vamos a utilizar? Un aceite lubricante motor, que es un SAE 40, si no me equivoco. Sí, ahí está, un SAE 40. Y agua, ¿ya? ¿Cuál es la metodología? Bueno, medir los diámetros y los largos de todos los componentes a utilizar, tomar las medidas, ensamblar el dispositivo, colocar el peso en la polea frontal y revisar que funcione correctamente al liberar el freno, marcar el punto donde se detendrá donde se detendrá la toma de tiempo cuando el peso pase por él. Eso se lo explico de inmediato, chicos. Lo que se hizo acá fue, eh, desde donde está el peso, tomar una distancia hacia abajo y marcar esa distancia con alguna cinta, ¿ya? Entonces, se mide cuánto tiempo toma el peso en llegar a esa cinta, ¿ya? Y esa medida, obviamente, ahí está registrada, la vamos a ver más adelante, está el tiempo, está también la altura que recorre el peso, ¿ya? Entonces, con la altura conocida del recorrido del peso más el tiempo involucrado, ustedes ahí pueden empezar a jugar y de alguna manera llegar a la RP, ¿ya? Esa es la parte ahí que se las tienen que ingeniar. O sea, los datos van a estar presentes, pero ustedes también tienen que ahí poner de su parte y llegar a ese valor. Hay un recuerdo de los primeros ramos de física, les va a servir algo. Entonces, primero se calibra esta máquina, ¿ya? Se calibra dejando caer en vacío, sin fluido en el tambor, y tomar el dato del tiempo 4 veces para conocer la incertidumbre de este proceso. Y posteriormente eso ya se puede calibrar el viscosímetro utilizando agua, ¿ya? Es decir, se realizan ensayos con agua, se obtiene la viscosidad y se compara con una viscosidad de bibliografía, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que hay una tabla de bibliografía que de hecho está en la posta meteorológica, que muestra la viscosidad para diferentes temperaturas, por ejemplo 22 grados.
Y si ustedes también lo calcularon a 22 grados en este banco, porque se puede, ya que si nos vemos acá, hay una forma, aquí se mide la temperatura. Si les da muy similar, significa que la incertidumbre, bueno, el error, o mejor dicho, el error sistemático es bastante pequeño, ¿ya? Entonces la idea es que siempre el error sistemático, ojalá esté bajo el 5%, qué sé yo, como para considerar que un banco está bien calibrado. Eso sería la preparación previa, y finalmente viene el ensayo. El ensayo que sería agregar el fluido, ¿ya? Dejar el peso en su posición inicial, medir la temperatura del fluido, sacar el termómetro, dejar caer el peso, ¿ya? Y ahí calcular la RPM de la forma que yo ya les sugerí, ¿ya? Es decir, eh, con los datos que están registrados, que también los vamos a ver. Y con todos esos datos calcular la viscosidad, considerando un perfil de velocidad lineal del fluido, es decir, utilizando la fórmula que yo les compartí acá, ¿ya? Está acá. Ahora, ustedes también tienen el peso valga la redundancia, del peso que se está utilizando, por lo tanto, también pueden calcular el torque, ya tienen las medidas de la polea, todo, así que eso va a ser parte ahí de su cálculo. Bueno, y la actividad es la que ustedes ven acá, ya, esto es lo que los chicos junto con la profesora realizaron, es decir, primero realizaron 4 ensayos de medición de viscosidad siguiendo los pasos de planteado, pero con agua a una temperatura ambiente. Calcularon la incertidumbre de las mediciones considerando un intervalo de confianza del 95%, al igual que el primer laboratorio. Se comparó el valor de la viscosidad del agua obtenido experimentalmente con la referencia de la tabla 1, que eso está en la pauta, ya eso se la puede compartir, o sea, ya está en campus, tienen que descargarla, igual la vamos a proyectar acá. Y se calculó el error sistemático. Posteriormente, utilizando el aceite de lubricante motor y a una temperatura ambiente, se realizaron también 4 ensayos con la misma metodología, pero esta vez con aceite, y luego 8 ensayos más, es decir, 4 con el mismo aceite a 50 grados y otros 4 con el mismo aceite a 70 grados. La idea es que todo esto ustedes lo entreguen de forma ordenada, explicando el paso a paso de su desarrollo, ¿ya? Como lo hicieron en el primer laboratorio, en un informe que contiene portada, índice, introducción, objetivos, desarrollo y conclusión. La fecha de entrega sería el lunes 13 a las 20 horas. ¿Ya? Vamos a ver ahora, para dejar más claro, la pauta metodológica, ya la que está en campus. Y también los datos que yo les voy a compartir, que están en la misma pauta. Bueno, en campus se van a encontrar con este documento, que tiene prácticamente lo mismo que la PPT. Fíjense, el mismo repaso de viscosidad también, planteamiento de la ecuación a nivel macroscópico. La lista del equipamiento y los materiales, la metodología y la actividad. ¿Pero qué tiene? Tiene una tabla que tiene la viscosidad dinámica del agua a diferentes temperaturas, ¿ya? Que sirve para tomar los datos del agua y calcular su error sistemático. Y los datos experimentales capturados por la profesora y los alumnos. Que sería el largo del cilindro contenedor, ya el cilindro externo este, el largo del cilindro interior, diámetro de la polea, diámetro del rotor, ¿ya? Fíjense, ahí hay datos para poder calcular torque y RPM, diámetro interior del contenedor, ¿ya? Y tenemos diámetro del cilindro interior, que este sería el diámetro que participa en la ecuación que ya vimos. Y el peso calibre, que fueron 10 gramos. Y la altura que recorre el peso, o sea, estos 555 centímetros. Ahora, fíjense que acá están los tiempos que se demoró el calibre en llegar al tope de esa altura en vacío, con agua aumentó, obviamente porque hay un líquido dentro y el rotor que está girando con el cilindro tiene ahí la viscosidad jugándole en contra.
Estos fueron, fíjense, acá están los resultados de la viscosidad a temperatura ambiente. Si bien la temperatura varía un poco, pero es porque es muy difícil poder controlarla, mantenerla en el banco, ¿ya? Ya que este genera el calor a través de una resistencia eléctrica. Entonces, aquí con estos datos, más los de acá, ustedes pueden calcular la viscosidad del agua a temperatura ambiente y compararla con la tabla 1. Por ejemplo, ahí pueden compararla con los 20 grados o 21 o 22, que es más o menos el rango que se trabajó, y ver qué tanta diferencia hay. Luego tienen los datos del aceite. Fíjense que están los datos del aceite a temperatura ambiente entre 22 y 23. Fíjense que el tiempo acá aumentó. Aumentó bastante el tiempo en que se demoró en caer el peso, ya con la distancia. O sea, se nota que el aceite es mucho más viscoso, inmediatamente nos damos cuenta, ¿ya? Pero fíjense que los datos de el aceite a mayor temperatura, es decir, el rango entre 50 y 52, disminuyó bastante el tiempo. O sea, algo pasa ahí con la temperatura y la viscosidad. Y lo vemos aún más cuando está a 70 grados. Ahora, chicos, hasta aquí, ¿se va entendiendo la experiencia? Todavía no vemos el video, ¿ah? Y entiendo que tengan hartas dudas, pero más o menos lo que es el paso a paso y el cálculo se va entendiendo. Bueno, supongo que sí, ¿ya? Ahora vamos a ver la experiencia, ¿ya? Para que les quede mucho más claro. Chicos, les recomiendo que esta experiencia, bueno, si para los que no están, que se pongan al día y la puedan ver, ¿ya? Y bueno, si les surgen dudas para todo esto, chicos, yo los días viernes en la tarde siempre tengo disponibilidad para generar algún tipo de reunión o algo y apoyarlo, ¿ya? Entonces vamos, yo voy a cargar el video ahora y les voy a compartir pantalla. Este video también está en Campus, ya lo pueden ver ahí, pero vamos a aprovechar la clase para poder eh, observarlo. La primera parte, antes de realizar los ensayos, tenemos que partir por la fase de preparación. ¿Qué quiere decir esto? Ahora tenemos el equipo, creo que era el 3. Tenemos el equipo y se encuentra completamente desamblado. Entonces, la primera parte antes es medir. ¿Qué vamos a medir? Lo que tenemos anotado en la pizarra, pero como los chicos ahí no lo pueden ver, tenemos que medir el largo del cilindro contenedor, que sería esto de acá. Tenemos que medir el largo del cilindro interior, que es este otro de acá. Luego tenemos que medir el diámetro de la polea. La polea es esta cafecita. Tenemos que medir el diámetro del rotor, que es este de acá arriba. Y tenemos que medir el diámetro interior del contenedor y también el del cilindro interior. Entonces vamos a medir el rotor, el cilindro por dentro y lo de adelante. Y con esas 4 mediciones ya podemos pasar a la fase de calibración. Para eso entonces necesitamos un voluntario. ¿Han ocupado el piedemetro? ¿No? No se acuerdan, de primer año. Sí. Ya, que venga cualquiera, un voluntario. Y ya todos van a participar, así que... No, si ahí obviamente les vamos a dar su pequeña ayudita. Si no, los nombro yo. Ya. Tenemos el primero. Tienes que medir con esta parte de acá. Vamos a utilizarlo para que puedan visualizar. Y esta es la imagen de medida que va a marcar acá el número principal. ¿Y cuál fue el cilindro? Yo creo que con el cilindro contenedor, que sería el largo. Largo, vertical. Largo.
¿Vale? Sí. De la base. No, porque esta parte de acá es como de sujeción. Y ya te lo. Sí. Y yo tengo... La 10,4. 10. En este caso está en milímetros, así que sería... ¿Lo acuerdas? Igual tenía el micrófono prendido. Creo que el 8 encaja mejor, 108, porque el primero era el número grande. Entonces ya pasamos el 10, tenemos 100. Ahora con esto encontramos el siguiente semana. Y yo creo que encaja con el 8. No sé qué quieres. Ah, sí. 108. Sí, 108. 108 milímetros. Ya. Ahora del interior. ¿Qué dice acá? Este. Igual. Tengo una idea. ¿Siete? ¿Siete? Sí. 70. 70. ¿Y cuál es el siguiente? Si no alcanza ninguno justo, el que esté más cercano. Creo que el 0 es. Ya. 70 milímetros. Y ahora hay que medir el diámetro de la polea. La polea es la café. Bueno, 34. Entonces, es la parte superior. está bien. Aquí un poquito. Ahora el diámetro interior del contenedor. Con el otro lado. Y le damos un poco y pues lo abro hasta el máximo. Ahí. Sí. Y faltaría el del cilindro. Ya. Ahora que esta va la tiempo. Ah, ya.
Ya, ahora que tenemos las mediciones, luego que están ahí en la casa, se las vamos a compartir en el archivo. Habría que ensamblar el equipo y ver que funcione, pero sin ningún fluido en su interior. Entonces, para eso, algún voluntario que quiera armarlo, le vamos a dar la indicación. Ya, Lucas. Colocar el cilindro interior. Abajo tiene como justo un punto para dejar la punta del cilindro. Y colocarle esa parte de acá. Entonces, eso engancha justo con esta parte de acá. Y también hay que colocar esa parte. Y vamos a probar si rodaría una que hay que sacarlo un poquito. Ahora, hay que colocarle el peso. Para eso vas a tener que colocarte guantes, porque la idea del peso está ahí es que si tú lo tocas, se ensucia y al final se vuelve más pesado de lo que ya es. Entonces vas a tener que colocarte guantes primero y acá acá tienes justo un puntito negro. Vas a pillar el final del hilo que tiene como una cosita para enganchar, lo sujetas con el otro dedo y después tienes que rotar. Ya. En este caso el peso del calibre son 10. ¿Yo utilice mucho hilo o no afecta tanto? No, porque después van a tener que medir la cantidad de vueltas que gira, así que no está bien dependiente. Ya, ya, bien. Tienes que tocarle por ahí encima de la piel. Ya, ya tiene que quedar como colgando y queda como justo con el nudo posicionado como en la mitad de la pelea. Sí. Ya, entonces esto de acá no. Esto de acá es un freno. Entonces tienes que encajarlo justo en este hilo de acá. Mira, lo vas y lo giras. Entonces cuando queda como el fierrito horizontal, frente tuyo, está parado, y si lo devuelves a esta posición, se libera. Ahora, la ventana vas a tener que liberarlo, porque tenemos que ver si es que la polea está bien posicionada, porque esto se mueve. Dependiendo de la posición, puede que se caiga cuando vaya bajando de la polea y la idea es que no. Entonces tienes que pillar justo la posición de la polea donde al bajar, baja completamente la trayectoria posicionada. ¿Sí? Justo tiene la posición perfecta. Suerte, buena suerte. Ya, y ahora vas a tener que colocar el hilo. Entonces ahora, en lo que le toque después, no tocar la polea, sino después vamos a tener problemas con la medición. ¿Cómo dejarlo pegado?
Para que no se salga. Igual podría ser. Si que le quieres colocar ahí. Sí, aquí no se suelte por completo. Y la fórmula de la viscosidad dice que se relaciona con las revoluciones por minuto que da el rotor. Pero es complicado medir la cantidad de vueltas. Podríamos definirlo por la cantidad de veces que está enrollado el hilo en el rotor, pero no está enrollado una cantidad de veces exacta. Entonces, como no vamos a saber cuánto va a ser esa diferencia entre dar una vuelta completa o no, lo que vamos a hacer va a ser marcar un punto en la mesa, que para eso habíamos traído la cinta originalmente. Entonces vamos a marcar una altura. ¿Qué altura? Acá. Vamos a definir con la cinta, por ejemplo, que cuando atravesemos esta zona, vamos a dejar la cinta pegada de extremo a extremo, se va a detener la medición, porque tenemos que calcular entonces cuánto se demora en caer, o cuánto se demora o al llegar justo el calibre de la cinta, o al pasar justo la cinta. Ahí hay que establecer, obviamente, qué medición se va a realizar, y obviamente todas las mediciones se realizan con la misma base. Entonces, hay que tomar la cinta, y ahora que le venga a ayudar, otro. Yo. Ya. Sí. Ah, pero igual para tomar. Sí, mejor quédate con los guantes. Y ahora hay que medir la distancia desde el suelo hacia arriba para colocar una... Exacto. Pero primero colocamos la cinta y después vamos a traer una bolsa para medir la altura. Entonces hay que establecer un punto. Bajo el borde de abajo. Aquí. No sé si llega justo hasta el piso, quizás como un punto intermedio. Sí. Entonces ahí lo pegan a ambos lados. Igual deberíamos ir por aquí, igual. Pero esta medida es capaz de la Pero pueden ocupar un plumón, por ejemplo, para establecer la misma altura a ambos lados, porque la wincha se queda arriba. Pero con el pie de metro. También tienen el pie de metro arriba, bien ahí. Déjame cruzar el pedacito. Ah, ya. Bueno, a ver si se parece a de otro. Ya, pero. Ya, vamos a suponer que Está... sí. Después vamos a traer entonces la wincha para medir. Vamos a dejar entonces esa medición pendiente de la altura. ¿Cierto o sí? Vas a tener que quedarte ahí porque ahora hay que probarla. Ya perdió. Vas a tener que quedarse ahí toda la cara. Ya. Para probar que funcione bien, la idea es ahora establecer. Alguien va a estar encargado de tomar el tiempo. Y lo puede hacer en conjunto con otra persona, que alguien le diga stop y lo detenga, o la persona se hace responsable 100% de tener justo cuando vaya acá. Sí, puede ser arriba o abajo de la cinta. El mismo que está tomando el tiempo que lo mire. Ya. Vamos a medir entonces, cuando llegue justo a la cinta o cuando pase la cinta. No es lo mismo. Cuando llegue o cuando pase. Es que de más, Por eso, entonces mejor eso es lo que vamos a hacer. Vamos a medir primero 4 veces para obtener el porcentaje de error que hay al hacer esta medición. Porque obviamente va a haber una diferencia de segundos entre que uno mira y lo para. Entonces, luego ese error lo van a tener que arrastrar al resultado final de viscosidad.
porque la persona que mide el tiempo va a medir el tiempo en todas las experiencias de medición. Así que el error va a ser el mismo porque va a ser siempre la misma persona, siempre va a tener la misma velocidad de reacción. ¿Quién tenía palabras? Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿y por qué a esa altura? Mira, la verdad es que la altura, más que nada, depende a una altura que el hilo del rotor dé abasto, ¿ya? Porque ustedes pudieron ver que el peso que se utiliza está conectado al hilo, y ese hilo que está en el rotor tiene un cierto largo, ¿ya? Y la verdad es que la altura que uno escoja es una altura que sea cómodo para quien va a medir el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en ese caso, quien está a cargo de medir el tiempo debería estar ubicado, ojalá, con su vista al mismo nivel de la cinta blanca, para que así pueda dar la señal de stop en el momento indicado, ¿ya? Pero podría haber sido un poco más arriba. Eso igual sirve como cierta medida para poder medir el tiempo. Ahora, lo ideal es que, por ejemplo, también lo otro sería, por ejemplo, otro caso es medir en cuánto largo el rotor da una vuelta, por decir algo. Y si esa medida de altura se conoce, también sirve. Pero acá lo importante, chicos, como para aclarar más esa parte, para que no se confundan, es que uno conociendo el diámetro del rotor, ¿ya? Y también conociendo lo de la polea, eh, no es tan, no afecta la altura que uno escoja, ¿ya? Porque al final lo que importa es el tiempo que se demora en recorrer ese tramo. ¿Se entiende, Mai? Chicos, Sí, se entendió. ok. ¿Por qué no puede ser más? ¿Cómo? No escuché la última parte. No, profe, es del video. Ah, disculpe. Quiero Más decir, arriba, creo que más abajo. la pregunta viene en el video. Oh, disculpe, chicos. Que se escuchaba muy fuerte el audio. Pensé que era de alguno de ustedes. No, pero igual la No, es aclaró. Ya, sí, creo que sí era, pero que justamente estaba ahí viendo el video cuando se hizo. sí. Bueno, fue 2 por 1, así que no hay problema, fue para mejor. Ya, voy a reanudar el video. ¿Y por qué a esa altura? ¿Por qué no puede ser más arriba o más abajo? Eh, No hay motivo. Es simplemente una altura determinada para identificar en qué punto medir. ya. Ya. ¿Quién va a medir entonces el tiempo? Ya. Matías. El tiempo. Si la idea, podrías traer una silla y sentarte como acá al lado de la cámara, porque vas a tener que estar todo el rato. Y una la hojita para poder ir anotando. Entonces, vamos a tener que hacer esto 4 veces. Vas a tener que llegar el caso 4 veces y que el compañero entonces anote el tiempo que se demoró. Vas a medir justo cuando llega o cuando pasa la cinta. Ya, justo cuando llegue. Nosotros vamos a tener que hacer. Y ahí es coordinación de ustedes, porque cuando él lo suelte tienes que empezar a medir y cuando pase tienes que parar el tiempo. Son 4 veces. 4 veces. ¿Ya estamos? Tienen que coordinar. 3, 2, 1, ya. Ten cuidado cerca con la vista. No, el cosito de esto, está ahí con el borde de la mina. Entonces lo vamos a colocar un poco más adelante. De nuevo, pero es igual lo contamos. Déjalo no todo igual. Pero colócale un asterisco al lado como para indicar que fue el de prueba.
Estaba a esta altura, ¿cierto? Ahora, No sé si lo vieron. Es que puedo pasarme una vuelta. ¿Se acuerdan? bueno, que ya. Entonces, si vas a estar en ese punto, entonces el nudo queda justo debajo de la polea. Ya. Ya, entonces con la siguiente ya sabes que hasta ese. Ya estamos. Dale. 1, 2, 3. No. Ya hice. 1, 2, 3. ¿Cambio? Sí. O sea, ahora hay que hacer esta medición 3 veces más. Ahí en el archivo que va a estar subido en Campus, se establece obviamente cómo calcular el error y cómo se arrastra. Es parecido a lo que les habíamos explicado en el... Sí, Ahí está no, porque de nada está más. sí, el mismo está más... Entonces un rollo más de. Ya, en el laboratorio anterior les habíamos explicado cómo se calculaba la incertidumbre, que creo que esa misma parte se va a incluir ahora en este PDF porque nada, hay que calcularlo. Pero sí. Es que el otro lo habíamos explicado y después al final el profesor Tomás lo suspendió porque dijo que este iba primero. Pero estaba la explicación por ahí. Vamos a mantener ¿Ya? Adelante. 1, 2, 3. ya, eso había alcanzado a pasar cuando se cayó de la polea. Sí, las 3 veces que se han vivido rebotan. Ah, ya. Sale. Ya. Y más o menos igual. Ahí vamos. Ya, pues la primera no contaba. No, de. Que si le doy una vuelta aquí. Ah, es que aquí habíamos marcado el... Es que si depende cómo quede enrollado, Para frenar. subo. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Vale. 1, 2, 3. Y falta una... No, todavía está medio. Ahí parece que sí. ¿Sí? Esta anterior había quedado igual. Ya. 1, 2, 3. Ya. ¿Ah? Entonces, como se pueden haber dado cuenta, no solo vamos a tener el error de cuánto se demoró Matías en la nota de tiempo, sino que también porque las primeras 2 veces estaba ahí el nudo y las otras veces estuvo como un par de milímetros más abajo. Entonces ahí vamos arrastrando más errores en el proceso. Ya. Ahora que ya sabemos que en esta posición de la polea cae bien, ya tenemos medido el error, hay que pasar al proceso de calibración, que es como la fase inicial del laboratorio. Para calibrar nuestro dispositivo, lo que vamos a hacer va a ser colocarle el fluido agua. ¿Por qué? Porque en el agua conocemos a las escalas de temperatura. Por ejemplo, si tenemos 20 grados, sabemos qué viscosidad es porque está por tapas. Entonces, ahí vamos a obtener otro error de cuánto en realidad es la viscosidad que nos va a estar entregando nuestro banco de ensayo y cuánta es la viscosidad que deberíamos tener a la temperatura. ¿Cómo vamos a saber la temperatura de trabajo? Vamos a enchufar el banco de ensayo y acá va a salir la temperatura porque esto es una termómetro. Entonces la vamos a introducir, vamos a medir, vamos a establecer entonces
la temperatura inicial, luego sacamos la termocupla de acá adentro, para que obviamente no entorpezca y no se produzca roce con el cilindro. Entonces, necesitamos agua. ¿Quién va a ir a buscar agua? ¿Cómo que dónde está el baño? Ahí, no sé. A la izquierda. Profe, ¿tengo que hacer todas las mediciones? Sí. Unos 100 ml. Sí. Esto es para calentar el Sí. fluido. De hecho, ahora que esto ya está montado, se puede hacer. Lo vamos a calentar. Al principio no, pero si es que no lo enchufa la corriente, no se va a correr. No, sí, lo preguntaba, no sé, que tenía que La idea era medir a diferentes temperaturas. Como pudimos hacerlo de forma presencial y virtual, yo creo que quizás podríamos hacerlo a dos temperaturas distintas, pero con el segundo fluido de análisis, que va a ser el aceite. Entonces, con el agua se nos ayuda. Vamos a... ¿Se puede alargar? Bueno, chicos, ahí se va a conectar la resistencia eléctrica para poder darle una temperatura al agua en las primeras mediciones. Vamos a adelantar un poco. Parece que está bien lejos el agua. Ahí llega, ahí ya tenemos listo todo preparado para ingresar el agua al viscosímetro. Y correr la cámara se cae. Tiene que quedar cercano al borde independiente, pero que no sobrepase el cilindro. ¿El cilindro interior o el exterior? El interior. Hay que tener cuidado porque Porque no se alcanza el... no se alcanza el humo más puro. Ah, me falta Y caliente. si lo alumbras con un celular, Sí, los pies aquí los tiene bien. No, ya, me falta caliente. Tengo un tercio más o menos. su teléfono, alguien que vea con la linterna hasta aquí el punto actual. ¿Le falta todavía? No se falta la caliente. Ya, entonces va a tener que darse Va a estar lleno, ¿no? Sí, lo tengo lleno. mejor. No, va a ser independiente, porque en realidad Ahí que estamos viendo. No, sí, está justo. Sí. ¿Viste? Chicos, aquí atentos, este va a ser el ejemplo de la medición. Pues fíjense, ya está todo listo, está la temperatura, está el líquido al interior del viscosímetro, solamente hace falta soltar el freno al rotor para que caiga el peso y la persona encargada de medir el tiempo. ahora denlo y hay que meter, Póngalo. sí, no, En ese caso estamos usando una termocupla para medir la temperatura hay del que agua. tratar de acomodarlo porque por un borde queda más ancho, por otro queda menos ancho, es igual a un punto importante. ¿Cuánto vale? Ya, ¿quién va a anotar las temperaturas? Sí, lo estamos. Ya. De tiempo. ¿Ya? Bien. Ya, 1, 2, 3.
Ya chicos, ahí está el ejemplo de la medición. Eso obviamente se repitió 3 veces más para el agua y luego 4 veces para el aceite a temperatura ambiente, 4 veces a 50 grados y 4 veces a 70 grados. ¿Ya? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? En general Sí. creo que voy a tener que ver el Sí, hay que ver video. ¿no? Sí, yo les recomiendo, chiquillos, esta semana vean otra vez el video, está en Campus, yo les dejé el enlace. Y si tienen alguna duda, escríbanme, ya me escriben y podemos, por ejemplo, reunirnos el viernes, qué sé yo, un rato por videollamada y ahí vamos aclarando las dudas que ustedes tengan, ¿ya? ¿Para cuándo es el siguiente? Ah, ¿para cuándo se entrega este laboratorio? El 13 de diciembre a las 20 horas más tardar. El mismo Perfecto. formato, informe. Chicos, un consejo. En general las notas de informe estuvieron bien buenas, todos sobre 6, creo que un par de personas bajo 6, pero un error que fue muy común fue no justificar todo el texto de su informe, ¿ya? Y se los menciono para que en esta siguiente ocasión lo apliquen, ¿ya? Ya que incluso muchas personas que tenían todo bueno no tuvieron el 7 solamente por eso. Les faltó un solo punto ahí, se cayeron en ese detalle, pero para la próxima lo tengan en consideración, ¿ya? Vale, profe. Ok. Ya chicos, que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos ya en otra ocasión y ya sabes, cualquier duda me escriben y ahí coordinamos una reunión para ayudarles con este laboratorio. Que estén bien. Ok. Buen fin de semana igual. Chau. Sí. Chao, chao.